Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio más de Pláticas en el Nido, maestros mexiquenses, este espacio que es para reconocer la labor de todos y cada uno de los docentes mexiquenses que han tenido en su experiencia y en su trayectoria labores destacadas, y en esta ocasión vamos a tener la inmensa fortuna de platicar con el maestro Gastón Pineda Terrón. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Este es su espacio, como decíamos hace unos segundos, pues es un espacio en el que se pretende reconocer la labor destacada que ustedes como maestros han tenido a lo largo de su trayectoria y en su experiencia de vida. Me es grato presentar al maestro Gastón Pineda. Él es licenciado en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Normal de Profesores de Toluca, pero no solo tiene profesión normalista no tiene únicamente estudios en la normal, sino que además cuenta usted con una licenciatura en Administración Pública por la UNAM, estudios de posgrado tanto en la Ibero, la Universidad Iberoamericana, como en el ISEM, el Instituto Superior de Ciencias Educativas del Estado de México, y por si esto fuera poco, diplomado en Filosofía y estudios sobre Ciencias Religiosas. Actualmente el maestro Gastón Pineda se desempeña como asesor técnico en la Dirección de Coordinación Regional de Educación Básica. Nuevamente, bienvenido, maestro. Muchas gracias y esperemos que tengamos en esta plática algo de lo que podemos desarrollar y plasmar lo que ha sido su trayectoria. Y para dar inicio, comenzar a abrir boca en esta charla, me gustaría que nos platicara un poco sobre su labor como docente. Ha estado usted como profesor de grupo en los niveles de primaria y secundaria. ¿Qué tanto ha sido relevante en su trayectoria esta parte o esta etapa de su vida como docente? Bueno, yo creo que ha sido fundamental haber transcurrido ya hace algunos años como docente, una experiencia única, privilegiada, que a quienes nos gusta la docencia y tenemos de alguna manera cierta vocación por tratar de influir en la educación de la niñez y de la juventud, pues sin lugar a dudas es una experiencia única que nos marca de por vida. Ahí se gestaron las bases pues de todo lo que es nuestra vida profesional y desde luego también personal. La experiencia de saber, de entender, de comprender que en nuestras manos están las futuras generaciones de ciudadanos, de personas, de profesionistas, implica un ejercicio muy satisfactorio, pero una responsabilidad muy grande. Esa responsabilidad siempre tiene que estar marcada por la dedicación, la responsabilidad y la temática en general, la construcción de valores como base fundamental de la educación. Este tema de los valores es muy importante. En unos minutitos más vamos a charlar un poquito más a fondo sobre eso, pero habla usted de vocación en esta parte que ha tenido usted como docente, como profesor ante grupo. ¿Un buen profesor nace o se hace desde su perspectiva, maestro? Creo que puede ser de una o de otra manera. La vocación en muchas ocasiones ya es innata y uno la va descubriendo en el trayecto de la vida personal o profesional en el quehacer diario. Pero también se puede construir, claro que sí. Y aquí los valores de los que comentamos son muy importantes, dado que en algunas ocasiones podemos tener una profesión que no necesariamente sea la que nosotros quisimos. Sin embargo, el sentido de responsabilidad, el sentido de profesionalismo nos alimenta y retroalimenta para hacer mejor nuestra labor. Y creo que en ese sentido, la vocación se va gestando. Si no la traíamos nata, se va gestando por lo que queremos hacer. Cuenta la anécdota que a Newton le cayó una manzana en la cabeza y que fue el detonante para buena parte de su trabajo como físico. ¿Cuál fue el detonante en su vida o cómo descubrió usted que quería ser profesor? Bueno, es una historia ya un poco lejana, pero recuerdo yo en mis inicios yo quería ser médico. Quería ser médico y quería ser pediatra. Pero pues éramos seis hijos y mi madre, que es maestra, ya jubilada, influyó mucho en mí porque nos llevaba a su escuela. Como hijos pequeños, somos 6 hermanos,
Y entonces yo me percataba cómo ella se desempeñaba en dar clases. Y eso de alguna manera se me quedó a mí grabado, influyó, repito, mi formación, que la vocación por los niños, que en un primer momento sentía por la medicina, pues la traspolé a la enseñanza, ¿no? a la educación, a la docencia. Muy bien, entonces su madre fue docente. Influyó mucho en su decisión. Pero esta parte que usted comenta también de que iba a la escuela con su mamá y todo esto, sin duda esta docencia tiene una labor social, o es más una labor social que cualquier otra cosa, por la posibilidad de influir sobre los alumnos, pero un docente no solo influye sobre sus alumnos, sino que también sobre la comunidad donde se desempeña. Es decir, el profesor siempre es una persona que tiene voz en la comunidad donde labora. Me saco esto a cuento para que podamos platicar un poco sobre otra vertiente de su trayectoria, su labor como asesor, que también ha sido amplia, en la Dirección General de Educación Secundaria, ahora mismo en la DECREP. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Dónde está ese límite entre ser docente y ser asesor? Bueno, aquí esta otra etapa también es muy interesante, de hecho, pues es donde más años de servicio profesional han transcurrido en mi vida personal. Yo creo que es el estar con los alumnos en las escuelas es un bagaje de experiencia muy importante, muy enriquecedor. Desde la perspectiva de la administración central, pues el enfoque cambia un poco, sin divorciarse desde luego, porque la responsabilidad es diferente. Ahora sabemos que, aun cuando no estamos frente a grupo, lo que hagamos nosotros va a impactar en las escuelas y en toda la estructura educativa. En ese sentido, el sentido de responsabilidad no solamente cambia, porque ahora todo lo que hagamos desde la administración central y que sabemos que va a impactar de alguna manera en las escuelas, en los docentes, en la estructura administrativa, en los directivos, pues cobra otro sentido. Y en ese orden de ideas, la responsabilidad de desempeñar el trabajo de la mejor manera posible, retomo nuevamente, con valores, eso es lo que nos hace desempeñarlos de la mejor manera posible. Se pierde un poco la personalización de la educación desde una labor de asesor. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que cuando uno tiene la vocación de la que empezábamos a platicar hace un momento, lo único que ocurre con esa vocación es que se transforma. Ya no es tener un conglomerado, un grupo de niños, pero sí la posibilidad de influir, no en un solo grupo, en muchísimas escuelas, miles de escuelas. Y en ese sentido la visión cambia solamente. Platicamos un poco ahora, maestro, si no tiene usted inconveniente, sobre el tema de los valores. ¿Qué tipo de valores son los que debieran inculcarse o se inculcan, usted me dirá, en el sistema educativo? Este es un tema muy amplio, es muy amplio, con cierta complejidad. Habría que teorizar bastante, no es el propósito de esta plática, pero yo lo que he descubierto tanto en mi vida laboral profesional, en las escuelas y en la administración, he llegado a la conclusión de que nunca debemos de perder la perspectiva humana, entendida en términos muy generales como el autoconocimiento y el reconocimiento del otro, de los demás. Decía el poeta Octavio Paz, donde yo soy yo y tú somos nosotros. Entonces hay ese reconocimiento, que somos seres únicos, irrepetibles y que tenemos una dignidad humana. Nunca perder de vista ese enfoque, tanto en la escuela, con todos nuestros alumnos, nuestros compañeros, como en la administración, servidores públicos, que nuestra relación eminentemente natural es con nuestros congéneres. Entonces, en ese sentido, los valores que alimentan esa parte humana es el respeto, es la responsabilidad, un gran sentido de tolerancia, paciencia incluso también. Los teóricos aquí hablan de muchos valores, clasificación de valores, hay muchos valores. Hay un libro de un francés que se llama Spombi, Pequeño Tratado de las Virtudes Humanas, que habla alrededor de 30 virtudes en el ser humano y las jerarquiza, desde la que tiene, digamos, un menor valor, pero sí menos impacto e importancia, que es la cortesía,
hasta el valor supremo que es el amor. Y en esa hay una cromática de virtudes. Yo resaltaría que la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la aceptación, la pluralidad son de los valores más importantes que han influido en mi vida personal, tanto en la escuela, para transmitir estos valores, como en la práctica cotidiana de mi desempeño como asesor. Una responsabilidad de cumplir con el deber lo mejor posible nos va a llevar desde luego a, de manera personal, indagar, buscar qué otros valores hay, cómo los puedo aplicar. Y aquí, repito, se puede teorizar mucho, se puede profundizar, reflexionar mucho al respecto, pero yo me ciño básicamente para poder ejecutar o practicar estos valores a lo que decía Sócrates hace muchos años, ¿no? Era un filósofo griego. ¿Cómo se aprende o cómo se enseña la virtud? Y él decía, única y exclusivamente practicándola. No hay otra manera. Sí podemos asimilar un conjunto de conocimientos y reflexiones a lo largo de la historia, pero pues a lo mejor a veces nos podemos confundir. Yo creo que practicándola simplemente es la mejor manera de enseñar y de aprender estos valores y muchos otros más, ¿no? Claro, hablamos de respeto, tolerancia, cortesía, como usted bien dice, responsabilidad. ¿Son de alguna manera valores que pudieran caracterizarse como individuales? Es decir, la educación humanista sería el reconocimiento del otro. Pero existe un bagaje o una clasificación de valores que reconocieran a la comunidad como tal, no tanto al individuo. O sea, si hablamos de respeto, tolerancia, hablamos del otro, de reconocerlo. ¿Cómo o a través de qué valores podemos reconocer no solo al individuo, sino también a la comunidad? Bueno, esto es algo inmanente, es connatural. El hecho de yo reconocer de manera individual, personal, a alguien como un sujeto, un ser individual, ya está de alguna manera integrado en todo. Pero, es decir, socialmente, el individuo no puede estar nunca aislado. No sobreviviríamos. Siempre estamos en una conjunción social, en la docencia, en la administración, en todos lados. Entonces, de tal manera que a nosotros desempeñarnos en la responsabilidad que tengamos a nuestro cargo, de manera inmanente es una relación individual, pero que impacta a nivel social, de forma grupal. Van de la mano, difícilmente podría haber un distanciamiento o una separación, lo individual con lo colectivo, van de la mano. Y depende también de los momentos. El estar en una escuela, gratos recuerdos y experiencias, nos correlacionamos con nuestros compañeros de manera individual con algún alumno, cuando estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los procesos académicos, pedagógicos. Pero tenemos contacto con la comunidad, con demás autoridades educativas. Y esto ahí ya se socializa todo lo que nosotros estamos realizando y elaborando. El mismo ejercicio, la misma experiencia ocurre desde la oficina. Al ser servidores públicos, diario tratamos con bastantes compañeros, beneficiarios del servicio público, y es un ciclo, una retroalimentación constante el tener esos contactos y vínculos, tanto en lo individual como en lo social. Pudiéramos entonces hablar, así como estamos charlando acerca de la educación humanística, que pudiera haber también un servicio público humanístico. Estos valores de los que hablamos, respeto, tolerancia, responsabilidad, ¿corresponden también al servicio público? La administración pública, desde luego, es el ejercicio que tiene el gobierno o el gobierno en acción con la sociedad civil. Y en ese sentido, yo creo que una premisa fundamental de todo gobierno, independientemente de administraciones van, administraciones vienen, grupos políticos se posicionan en el poder, son reemplazados con el tiempo por otros, pero esa característica del sentido humanista en el servicio público yo creo que nunca debe de faltar. Debería ser una política como una política de Estado, permanente, que independientemente del gobierno que se encuentre en turno, pues no solamente promulgue o proclame el sentido humano en el servicio público en la educación,
sino que también lo ejerzan de manera activa y dinámica. Desde su perspectiva, en el caso, hablando de la administración pública, ¿cuál es el valor que más hace falta para eficientar la administración pública? Es decir, es correcto que es el brazo activo de un gobierno, la administración pública, el que ejecuta, el de todos los días, pero también el más desgastado. ¿Cuál es el valor que hace falta desde su perspectiva para que esto se eficientice? Hablaría de dos, básicamente. El primero, la honestidad, y el segundo, la legalidad. Todo esto está plasmado de alguna manera en las leyes, en las normas, pero bueno, lo que nos hace falta a todos es llevarlo a pie juntillas. ¿Alguna propuesta para que pudiera estos valores que usted comenta, honestidad y legalidad, y de alguna forma que se infundieran los servidores públicos? Bueno, esa es la pregunta de los 64,000. Pero yo creo que es posible. Yo creo que el ser humano es, entre las tantas características que tenemos como seres humanos, mencionaba yo, somos únicos, somos irrepetibles, pero también somos volitivos. Sí, tenemos la facultad de la voluntad. Yo creo que la voluntad es lo más importante en todas las personas, llámese servidores públicos, autoridades, ciudadanos, sociedad civil, la voluntad de hacer las cosas. Y yo creo que esa parte sería muy, muy importante fortificarla, y como mencionaba yo hace un rato, simple y sencillamente así la voluntad y únicamente hacerlo. Es decir, podemos pensar muchas cosas, pero todo lo que pensamos es para hacerlo, o debemos hacerlo. Maestro, pues muchísimas gracias. Quedan muchos temas en el tintero, particularmente en temas tan interesantes como valores, ética, administración pública, docencia, pedagogía, como usted es experto en todos estos asuntos, pero ojalá podamos tener una charla Claro que el sí. día siguiente para profundizar sobre esos asuntos. Agradecerle nuevamente su presencia. Esta es su casa y la de Muchas todos gracias. los maestros mexiquenses destacados. Y a todos y cada uno de ustedes, pues agradecerles el valor de su audiencia, de vernos en este canal de la Secretaría de Educación Básica, y los esperamos en un próximo capítulo de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.